comenzar a hacer la obra. El tiempo de Dios requiere también una gente y un corazón. ¿Alguien está aquí? La promesa de Dios requiere un tiempo y un corazón. Y entonces el tiempo de espera está relacionado a lo que la gente y el corazón de la gente está dispuesto a hacer. Pero quiero decirle en este momento que se requiere gente. Yo no entendía esta palabra, pero se requiere gente radical para estos tiempos. Y suena un poco raro el ser radical, porque radical tiene que ver con una connotación de cambio total. Cuando tú dices, oye, cambiaste radicalmente, es un cambio repentino, pero no fue un cambio superficial. Porque hay gente que cambia la apariencia, pero no el fondo. Tenemos una perspectiva humana de lo que es, siempre lo he dicho, de lo que es el fondo y la forma. Muchos vemos la forma de la gente. Vemos a un predicador vestido elegante y decimos, ese es de Dios. Pero cuando le quitas el traje y cuando le quitas el púlpito y el micrófono, en realidad son demonios andando en la calle. Porque vemos la forma, pero no el fondo. ¿Alguien está aquí? Con mucho respeto, con todos los ministerios, porque amo a los pastores que son colaboradores míos también. Pero yo no creo en esa clase de vida donde lo que usted cambia solamente la forma, pero no el fondo. La forma es fácil de cambiar. La forma es fácil de cambiar con un vestido. La forma es fácil de cambiar con una oración. Pero el fondo es lo que Dios quiere tocar de nosotros. ¿Alguien dice amén? El fondo, la raíz, el corazón es lo que Dios quiere tocar. Porque si no toca tu fondo, siempre tendrás la misma forma religiosa, siempre caerás en los mismos baches. Pero cuando Dios toque el fondo de tu corazón, eso va a ser radical y va a traer cambios a tu vida, a tu familia, a tu trabajo, a nuestra ciudad. Y si Dios cambia nuestro corazón de fondo, verás completamente la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén a eso? Dios está enfocado en cambiar tu corazón. Y tú puedes decirle a Dios, Padre, toca el fondo de mi corazón. A quienes le han dado la parte superficial del corazón. La Biblia dice, y Pablo habla acerca de una raíz que crece en el corazón sin darte cuenta, y esa es la raíz de amargura. En el corazón, aun cuando tú ves la tierra, imagínese, usted ve la tierra, usted ve un árbol, pero debajo hay raíces. Y el corazón pasa lo mismo, el corazón tiene raíces allí. Y Dios quiere cortar esa raíz de amargura, esa raíz de religiosidad, esa raíz de odio, esa raíz de incredulidad, para que los frutos que tú des sean de bendición y no de maldición. Yo no sé si usted sabía, pero una raíz nutrida da frutos buenos. Por eso el abono usted no se lo echa al tronco, usted lo echa a la tierra para que la raíz lo absorba. Porque cuando una raíz absorbe los nutrientes, entonces comienza a pasar por el tallo y los frutos son de bendición. Pero pregunto, ¿qué le estás poniendo a tu raíz que tus frutos están siendo malos? Le abro un poquito el panorama. Ahora escuche bien esto. La palabra de Dios dice que hubo hombres que cambiaron radicalmente, y me sorprende la vida de estos hombres. Hombres que honestamente cuando los veo me sorprende. Le voy a hablar de algunos de ellos. Preste mucha atención. Tal vez quisiera cambios tan drásticos en nuestra vida, porque en este tiempo y a este lugar se viene a cambiar. Se viene a ser formado, a ser transformado. Si usted creyó que a este lugar era costumbre venir, usted cayó en la religión. Los religiosos van también a la iglesia, y a veces van más que nosotros. Los religiosos hablan de Dios, pero los religiosos no cambian. ¿Alguien está aquí? Por eso mi Biblia dice que Jesús le dice a Nicodemo, para estar en el reino tienes que nacer de nuevo. Le estaba diciendo, si tú sigues por el camino que vas, Nicodemo, vas a cambiar la forma de todo mundo. Los vas a vestir de túnica, vas a hacer que traigan sacrificios y ofrendas, pero no vas a lograr que ellos cambien, porque los cambios no vienen en la forma que ellos visten y en la forma en que ellos van a la iglesia. Los cambios vienen en cuanto dejen obrar a Dios dentro de ellos. Ahora, por alguna razón, estos hombres como Saulo de Tarso tuvieron cambios tan radicales que me impresionan. Un hombre perseguidor, un hombre que tenía
una influencia delante de la gente, de los magistrados, de los reyes. Ese hombre llamado Saulo perseguía a la iglesia de tal manera que todos lo temían. Ananías, un siervo de Dios, sabía quién era Saulo, pero cuando Dios le llama, él hace un cambio radical. ¿Escuchó eso? Cuando Dios te llama, va a hacer cambios radicales en tu vida. Y si todavía no has cambiado en tu interior, hoy le puedes decir a Dios: cámbiame como tú quieres que yo sea, no como yo quiero. Cámbiame a tu manera, cámbiame a tu plan, cámbiame conforme a tu propósito en mí. Ese Saulo empezó a cambiar. Un día tiene un encuentro con una luz muy grande y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces comienza o pasa a ser una persona perseguidora a un perseguido. Note el cambio. Una persona que dijo: el amor todo lo sufre, todo lo soporta y nunca deja de ser. ¿Cómo es posible que un hombre tan tirano y sanguinario ahora pueda hablar de amor? Porque los cambios que Dios hace son radicales en nuestra vida. Como un hombre que mataba a otros pudo decir: aún ahora pongo mi propia vida por amor a ustedes. Cambios radicales, cambios que nadie esperaba, pero esos son cambios que solamente Dios puede hacer. Dios espera gente radical para estos tiempos, gente que quiera cambiar, amoroso, lleno de renuncias. Y todavía le dice Pablo: estoy dispuesto a desgastar lo mío y a mí mismo por amor a ustedes. Note el cambio abismal que hay entre un hombre que era muy matón a un hombre que amaba con todo su corazón a la gente. Eso solamente lo puede hacer Dios. Ahora escuche esto. Dios quiere tantos cambios en nosotros y tan radicales que veo a un Pedro que la Biblia dice que era un simple pescador, pero entonces veo pasar el tiempo y después de ser una persona que aparentemente no tenía nada bueno, dice la escritura que él pasaba y donde caía su sombra, si caía su sombra por algún enfermo, ese enfermo sanaba. No era la sombra ni tampoco era Pedro, era el espíritu que traía a él. No nos preocupemos por la sombra, preocupémonos por el espíritu. Hay gente que se preocupa por hacer sombra, que lo que él haga brille, que lo que ellos hagan se note. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que el Espíritu de Dios se note en nosotros y que esté dentro de nosotros para poder hacer cambios en nuestra vida. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén a eso? Ese Pedro no se iba a imaginar un día que su sombra iba a poder sanar. Inclusive la palabra dice que cuando ese hombre arroja un discurso, miles de gentes se convierten. Miles. A veces no hemos podido ganar a uno, pero ese hombre cuando hablaba, la gente poderosa temía, porque él estaba cambiando y había sido cambiado radicalmente. La gente incluso decía: ¿cómo es posible que este hombre me pueda hablar de esta manera si él no es letrado? Él no tiene escuela, no tiene universidad, no tiene formación, no tiene instituto bíblico, no ha tomado discipulados, no va a una iglesia donde está junto al pastor. ¿Qué tiene este hombre? Es que Dios lo había cambiado radicalmente. Dios había metido su mano y entonces lo había cambiado radicalmente. Alguien dice amén. Ese hombre de haber sido nada, entonces Dios lo lleva a la altura. Yo quiero que en este tiempo se manifiesten esos hombres que cambian radicalmente, esas mujeres que están dispuestas a llevar la gloria de Dios. Alguien dice amén. Esos jóvenes que están dispuestos a anunciar una palabra de fe, de verdad, de poder, porque el único que puede hacer eso se llama Cristo Jesús en nosotros, la esperanza de gloria. Alguien aplauda al pueblo de Señor. El cielo está esperando personas con decisiones radicales y cambios radicales. Imagínese un pequeño joven llamado Samuel. La Biblia dice que fue tan radical el cambio que hubo en él y en el contexto que él vivía, que dice la palabra que la palabra escaseaba en ese momento. Ese joven trajo cambios circunstanciales al sistema religioso del tiempo. Mire, quisiera que usted viera más allá de lo que sus ojos miran y viera lo espiritual que está sucediendo. Usted es parte de una generación que Dios va a levantar. Se lo digo, usted es parte de una generación que Dios va a levantar.
Se lo vuelvo a decir, usted es parte de una generación que Dios va a levantar, y lo va a hacer para cambiar aún el sistema religioso que hay en estos tiempos. Y le vamos a decir a la gente que Dios no es ninguna religión, sino que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si por alguien va a cambiar nuestro país, si por alguien va a cambiar nuestra comunidad, si por alguien va a cambiar nuestra familia, nuestro matrimonio y nuestros hijos, no es por la religión, sino es por Jesús manifestado en nuestras vidas. Alguien dice amén. Cuando Jesús se manifiesta, suceden cambios sobrenaturales. Cuando Jesús se manifiesta, oh, gloria a Dios, el infierno tiembla, porque algo va a acontecer en ese lugar, en esa atmósfera y con esa gente. Alguien dice gloria a Dios a eso. Jesús tiene planes para contigo y esta generación en este tiempo. Y si alguno estaba dormido y creyó que sus mejores años se habían ido, quiero decirle que Dios es capaz, oh gloria a Dios, Dios es capaz de retribuir los años que te habían robado para que tú le des los mejores años a Dios. Alguien dice amén. Dios quiere que le des tus mejores años, pero la religión quiere apagarte, la religión quiere opacarte, la religión quiere que estés callado, sentado y recibiendo un mensaje que te manipule. Pero Dios siempre va a querer empoderarte, mandarte a ser libre a la gente. Así es que usted tendrá que tener el calibre para decir: Señor, yo quiero esos cambios. Quiero ser un hombre radical, una mujer radical que traiga cambios a esta generación. No te quedes, con la multitud. Quédate dentro de los discípulos de Jesús. No te quedes con el show, quédate con el Espíritu. Alguien dice amén. No te quedes solamente con el momento, quédate con el Espíritu Santo en tu vida. Ahora escucha esto. Ese Samuel, no había palabra en ese entonces. Había iglesias, pero no había palabra. ¿Por qué razón, habiendo tanta iglesia en nuestro país, hay pocos cambios? Porque hay iglesias, pero no hay palabra de Dios. Porque donde hay palabra de Dios hay cambios. Donde hay palabra de Dios hay transformaciones. Donde hay palabra de Dios hay bendición abundante. Donde hay palabra de Dios hay propósito. Donde hay palabra de Dios se levantan las generaciones. Donde hay palabra de Dios suceden cambios. Son liberados los endemoniados. Son prosperados los pobres. Alguien dice amén. Son sanados los enfermos. Porque donde hay gloria a Dios, donde hay palabra de Dios, la gente cambia y es transformada. Alguien dice amén. Podríamos tener un país lleno de iglesias, pero si no hay espíritu, no hay revelación de la palabra, estamos confinados a vivir esclavos. Pero cuando se levanta una generación con palabra y con el Espíritu Santo, está garantizado un cambio para esta generación. Alguien dice amén a eso. A veces te diga: pastor, pero es muy difícil creer eso. Es difícil porque has vivido en la religión. La religión quiere verte en tu casa, santificado en tu casa. Pero a Dios no le sirve santificado en tu casa, le sirve santificado para este mundo. La palabra dice que una luz no se pone debajo de una cama. La luz se puso para alumbrar este mundo, y Dios te hizo luz. Alguien dice amén. Tú cargas la luz de Cristo, y fuimos puestos para anunciarle a esta generación que la oscuridad que ha visitado a nuestras familias, a nuestro país, toda violencia que ha manifestado, por gloria a Dios, el enemigo se va a ir, porque la luz va a alumbrar. La religión quiere verte opaquito. Es más fácil que brille un pastor a que brille la gente. Es más fácil que brille un ministerio y el renombre de un ministerio a que brille Jesús. Por eso la gente está como está. Hoy hablas de iglesia y te presumen el renombre de la iglesia. Y todavía algunos dicen: y mi cobertura. Parece una cobertura de chocolate, porque cuando vienen los problemas se derriten. Presumimos de los renombres, cuando el que tiene el renombre, el único nombre que está sobre todo nombre, es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Pero ese tipo de generación tiene que levantarse hoy, que traiga cambios al sistema religioso, que dejemos de que la gente nos siga teniendo abajo, porque Dios no nos hizo cola, sino nos hizo cabeza. Alguien dice amén. Y yo le estoy hablando de una perspectiva autoritaria, sino del poder de Dios en esta tierra. Ahora escuche esto. Samuel es un hombre tan radical, un joven tan radical. No me menosprecie a los jóvenes, que ellos van a ser los que carguen esto. Y entonces este joven de repente escucha una voz, y esa voz le trajo un cambio radical. Jóvenes, vuélvanse a Dios.
Muchachos, busquen a Dios. Y le voy a decir algo que a muchos no le va a gustar, pero no importa que vean mal testimonio en sus padres, porque Dios no deja de ser Dios y Dios los va a utilizar a ustedes. ¿Y qué importa si, mire, si su padre hoy no quiere, al rato que usted esté encendido en el fuego de su espíritu, no solamente su padre, sino su madre, su familia, su comunidad, sus vecinos van a decir: aquí hay alguien diferente, aquí hay alguien que predique el evangelio, aquí hay alguien que se comporta diferente. ¿Quién es ese? Es un pequeño Samuel que Dios está levantando en ti. Es un pequeño Samuel que Dios va a crear algo contigo. Es un pequeño Samuel que Dios va a utilizar para anunciar a esta generación. Que Dios le siga hablando a la gente. Alguien dice aleluya. Un Samuel que Dios le siga hablando. ¿Alguien quiere que Dios le hable? Ese Samuel era tan radical que cuando Dios le habla, dice la escritura, el sacerdote le dice: cuando Dios te hable, usted va y dice: heme aquí, Señor. Y le dice a Samuel: habla, que tu siervo oye. ¿Sabe cuál es el bache que ha tenido el cristianismo en este tiempo? Que Dios está hablando y ellos siguen solamente sus emociones, no a Dios. Por eso la iglesia no avanza. La iglesia avanza, y me refiero a la iglesia en general. La iglesia no avanza porque no estamos escuchando la voz de Dios. Estamos escuchando nuestros sentimientos, estamos escuchando nuestra emoción, estamos escuchando hasta la Biblia dice que algunos escuchan la voz del diablo. Escuchan todo menos a Dios. Y cuando tú escuchas eso te vas a caer. Pero si tú escuchas a Dios, Él te va a sostener. Hay una garantía en cuando Dios te habla, Él se va a cumplir esa palabra. Dios le habla a Samuel: habla, que tu siervo oye. Y entonces le dice: vas a decirle estas palabras al sacerdote. El sacerdote se levanta y le dice: dime todo lo que te dijo Dios. Samuel estaba ahí. No, es que me dijo algo duro para ti. Me dijo algo duro para ti. Y estaba no queriéndole decir, pero los religiosos saben cómo manipular. Y el religioso le dice: cuidado, porque Dios es condenación. Cuidado que me oculte lo que te dijo Dios, porque va a caer ascuas de fuego sobre ti. Los religiosos son buenos para sacar verdades. Los religiosos: delante de Dios, mírame a los ojos. Claro, se lo ha vivido. Pero el que anda conforme al Espíritu no quiere que le revele el hombre nada, porque a ellos se le revela Dios. Y entonces le dice Samuel: ¿está bien? Los hombres radicales no temen decir lo que Dios quiere hablar. ¿Alguien está acá? Los hombres y mujeres radicales no tienen miedo a hablar el mensaje de Dios para esta generación. ¿Y qué si Dios te dice: háblale a esa mujer y dile que deje esa vana manera de vivir y que se vuelva a mí? No le estás condenando, solamente le estás hablando la palabra de Dios. Samuel habla el mensaje y entonces el sacerdote se quiebra. Decisiones radicales. Tal vez los cambios radicales, gloria a Dios, los cambios radicales requieren decisiones radicales. Yo dije: los cambios radicales requieren decisiones radicales. Y si tú quieres un cambio radical, comienza a tomar decisiones radicales. Comienza a decidir seguir a Cristo. Comienza a decidir ser gloria a Dios, ser firme en tus decisiones. Comienza a decidir que tú le vas a seguir de todos los días de tu vida. Comienza a decidir que vas a dejar todo por seguir a Jesús. Uy, Señor Jesús. Samuel tenía a Dios. Y cuando Dios le habla a este pequeño, comienza a haber cambios tan grandes. Un cambio que trajo al sistema religioso. Y es que cuando la religión apaga la fe, Dios siempre va a levantar a alguien. Escuche, cuando la gente o el mundo apaga tu fe, Dios va a levantar a alguien que te impulse, y esos alguien se llaman Samueles. Cambios radicales. Escuche bien esto. Moisés, en medio de la esclavitud y años de desgracia, mire bien, años de desgracia y esclavitud. Y entonces viene un hombre radical. Dios le dice: te voy a usar para liberar a un pueblo. Moisés le dice: pero yo soy tartamudo. Y Dios le dice: a mí no me importa quién eres, a mí me importa lo que voy a hacer de ti. Uy, alguien dice amén a eso. Pero yo soy tardo de lengua. Mira, no me importa si hablas mal.
No me importa si estás cuidando ovejas. A mí no me importa tu renombre. A mí no me importa tu apellido. A mí no me importa si no tuviste escuela. A mí lo que me importa es el plan que ya tracé contigo. Y mientras tú quieras hacer ese plan, yo te voy a levantar para hacer grandes cosas. Entonces ese hombre tan radical dice: está bien, yo quiero hacerlo. Levanta, y se levanta en medio de toda la frustración, desgracia y esclavitud, y dice: cuenta conmigo, Señor. Si tú quieres hacer libre a este pueblo, aquí tienes una persona radical. Yo sé quién era, pero ahora sé que tú me has enviado, y ahora sé que el yo soy está conmigo. En este tiempo se requiere gente con ese calibre, que no tengas tan presente lo que tú eres, sino lo que Dios va a hacer contigo. En estos tiempos se requiere gente que esté dispuesta a renunciar a la imagen de sí mismo para tomar y adoptar la imagen de Dios. ¿Qué te ha dicho la gente que no sabes? Cambia esa imagen por lo que Dios dice: tú eres un hijo de un gran rey. ¿Qué te ha dicho la gente que no sirves? Cambia esa imagen porque Dios dice que eres un hijo de Dios, pueblo suyo, real sacerdocio, linaje escogido por Dios. Y dice la palabra para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este tipo de gente está consciente que nosotros no somos nada sin Dios. Este tipo de gente está consciente que sin la gracia de Dios no podríamos hacer nada. Pero si Dios va a hacer algo contigo, lo va a hacer a pesar de lo que tú eres, a pesar de tus complejos, a pesar de tus inferioridades. Dios lo va a hacer porque Él lo ha prometido. Alguien apláudale fuerte a Jesús. Dios lo va a hacer. Crea lo que Dios lo va a hacer. Quiero anunciarle que usted es un hijo de Dios y que Dios va a hacer los más grandes planes para tu vida. Y quiero anunciarle que estos años próximos usted va a comenzar a servir a Dios de una manera diferente. Vamos a servir a la gente. Gloria a Dios. Alguien dijo: eso es servir a Dios. Claro, porque mi Biblia dice que Jesús servía a Dios anunciando el evangelio a la gente, dándole de comer al necesitado, sanando al enfermo. Esa es una manera de servir a Dios. Y a aquellos que tenían miedo, comiencen a decir al enemigo: ¿sabes qué, diablo mentiroso? Tú no vas a dejarme sumido, tú no vas a dejarme en el dolor, porque yo sé quién me ha llamado. Y yo no soy un tartamudo, yo soy un hijo de Dios, heredero de la promesa del Padre, y voy a hacer lo que Dios me envió a hacer. Deje de pensar en sus complejos, en sus inferioridades. Deje de pensar que usted solamente nació para ocupar una silla. Usted nació para heredar las promesas de Dios. Usted nació para la alabanza de su nombre. Alguien dice amén. Usted nació para hacer grandes cosas. Y usted sabe que Dios, cuando llama, Dios equipa y Dios lo bendice. ¿Y qué importa que hoy se sienta la persona que no sabe, que no puede, que no tiene ni siquiera nada que dar? Tengo que decirte algo: aunque tú te sientas de esa manera, quien Dios llama, siempre Dios lo va a equipar. Siempre Dios lo va a equipar. Siempre Dios le va a poner la capacidad. Gente radical, escuche esto bien. Mi Biblia dice que Elías se encuentra en un momento donde Dios le llama y le dice: Elías ve y anúnciale a Acab que no va a llover hasta que yo lo diga. Porque quiero que sepa que muchos creen que Elías decía las cosas que él quería, y Elías le dice a Acab: no va a llover hasta que yo lo diga, refiriéndose a él mismo. Pero es que los hombres de Dios saben que las palabras que ellos dicen ya no son de él, sino ya son de Dios. Los hombres que cargan un propósito, ellos saben que lo que hablan siempre va a ser de Dios. No te van a hablar las cosas por hablarlas. Por eso pienso que la iglesia tiene que ser seria al momento de hablar, porque usted no sabe que cuando usted habla, las cosas espirituales se están moviendo. Yo no me atrevo a decir maldición en contra de alguien, porque yo sé que eso que yo digo tiene carga espiritual. Yo no me atrevo a decirle a mi hijo, a mi hija, a cualquiera de ustedes algo en contra del propósito que ustedes cargan. No me atrevería, porque sé que en eso hay algo espiritual. Usted no se atreva a hablarle a alguien una palabra de maldición, porque de su boca no puede salir agua dulce y agua amarga. Que salga bendición de tu boca. Voltea con su hermano y bendígalo. Dile: sé bendecido en el nombre de Jesús. Dile: sé bendecido en el nombre de Jesús. Dile: Dios te va a levantar
Dios te va a hacer radical. Alguien dígaselo, confiéselo. Tú eres radical, tú eres diferente. Alguien dice amén. Tú tienes el poder y la autoridad. Alguien dígale eso a su hermano. Tienes el poder y la autoridad. El Espíritu Santo está sobre tu vida y Él va a hacer cosas grandiosas. Alguien dice amén. Elías, Dios lo manda. Gloria a Jesús. Dios lo manda y le dice: anúnciale a Acab que no va a llover. Escuche bien. Cambios tan radicales que Elías dice: Señor, lo que tú digas yo lo voy a hacer. ¿Alguien está dispuesto a decirle eso a Dios? Lo que tú digas yo lo voy a hacer. Cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque también en esa voluntad está la tuya. Y yo tengo ciertas voluntades para mí. Y yo quiero ver mi voluntad, yo quiero ver mis cosas, mi deseo, pero Dios dice: yo quiero algo más grande que lo que tú quieres. Por eso ahora yo le digo: Señor, cumple tus planes en mí. Haz tu voluntad en la mía. Jesús le dijo: Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en esta tierra. Hágase tu voluntad para mi familia, porque la voluntad para tu familia seguro es bueno, pero la voluntad de Dios para tu familia es mejor de la que tú tienes. Ahora le dice Elías: te vas a ir a un arroyo, al arroyo de Querit, y le dice: allí vas a tomar agua de ese arroyo y yo te voy a mandar cuervos para que te sustenten. Obedecer la voz de Dios es todo un reto de fe. Y entonces fue tan radical que dijo: Señor, si tú lo dices, yo voy. Radical, obedeciendo a Dios, como Abraham cuando Dios le dice: sal de tu tierra y parentela. Y mire, lo que Dios le quiso decir a Abraham, le dijo: sal de lo conocido y adéntrate al mundo de fe que es desconocido para ti. Pero a veces lo desconocido no es malo. Nos han dicho que lo desconocido es malo, pero a veces lo desconocido es lo mejor. Por eso Pablo en el Areópago le dijo a la gente: ustedes tienen altar para todos los dioses, pero aquí hay un altar al Dios no conocido. Y el Dios no conocido es el que vengo a anunciarles. Desconocido para ustedes, pero me he encontrado con Él. Y le quiero decir que ese Dios desconocido, ese Dios hace milagros, maravillas, prodigios y señales. Uy, Señor, ¿alguien está aquí? Se va al arroyo obedeciendo a Dios. Y mire, toma agua del arroyo y llegan un personaje sobrenatural: los cuervos. Llegan los cuervos, le traen carne, le traen pan, un desayuno balanceado. Y entonces él está tomando agua, el pan. Radical el hombre. Los hombres radicales no se quejan de las circunstancias. ¿Escuchó bien eso? Los hombres y las mujeres radicales no se quejan de las circunstancias. ¿Sabe cuántas veces ha habido gente que me ha dicho: pastor, pero no tenemos? Y yo le digo: tranquilo, que Dios nos va a abrir las puertas. Porque los hombres radicales no vivimos conforme a los principios del hombre, sino vivimos conforme a los principios de Dios. Y yo le voy a decir: dígame que hoy no tiene. Y yo le voy a decir: espere en Dios, que Dios va a hacer un milagro en eso. Pero por favor no se queje, porque los radicales no nos quejamos. Los radicales sabemos esperar en Dios. Los radicales sabemos que Dios va a obrar en nuestras circunstancias. Por eso un hombre tan radical le dijo: Señor, lo que tú quieras yo como. Por eso Pablo dijo: sé vivir en escasez y en abundancia. Sé comer pan con mantequilla y sé comer pan con carne. Sé comer tortilla con azúcar y tortilla con chile. ¿Alguien está aquí? Al fin es tortilla, pero Dios nunca te va a dejar. Ahora escuchen, ese hombre tan radical va, y por un momento, como no había llovido, el arroyo se seca y los cuervos ya no le llevan comida. Era tan radical ese hombre que dependía tanto de Dios, que cuando ve eso, él no abrió su boca. Cito lo que dice la palabra en Salmos, y dice: estad quietos, no hables, no le digas nada a Dios, porque Él está haciendo la obra en ti. No te quejes cuando ves que todo va mal, porque detrás de lo que va mal hay algo que vendrá mejor de lo que estás viviendo. Detrás de esa prueba viene una gran bendición. Oh, gloria a Dios. Detrás de esa prueba viene una gran bendición. Alguien dice amén. Detrás de esa enfermedad viene una gran sanidad. Alguien dice amén. Se seca el arroyo, no hay carne, y él no abre sus labios, porque la gente radical sabe lo que es vivir de fe.
La gente radical sabe que Dios va a hacer las cosas en medio de toda la oposición. Incluso la gente radical ha aprendido a depender en todo momento de Dios. Pero hermano, mira cómo está usted. Hermano, mire que lo veo como angustiado. No, tranquilo, Dios me va a bendecir. ¿Cómo van las cosas? Un poco mal, pero Dios lo va a hacer. Dios va a comenzar a hacer milagros. La gente radical tiene una consigna: es que ellos son todoterreno. Yo le dije, son todoterreno. Usted, bueno, tal vez la palabra le entiende, ¿verdad? Si soy explícito en eso, que todas circunstancias las saben pasar. Y de repente, cuando se seque el arroyo, Dios le dice: ahora ya, ve a Sarepta, porque ahí envío una mujer y le he dado la orden a una mujer que te sustente. ¿Y sabe algo? Es que nosotros ya sabemos que donde una puerta se cierra, Dios va a abrir otra más. Y las puertas que se te han cerrado, no te preocupes, porque Dios va a abrir otra en el nombre de Jesús. Alguien créalo en el nombre de Jesús. Esas puertas de trabajo se van a abrir, las que estaban cerradas. Porque donde Dios cierra, nadie abre. Pero donde Dios abre, nadie te va a cerrar la puerta. Donde Dios abre está tu bendición. Donde Dios abre está tu restauración. Cuando Dios te abre va a estar tu sustento. Alguien le grita fuerte al Señor. Así es. Donde la puerta se te cierra, Dios te va a abrir otra. Lo dice Apocalipsis: yo abro puertas donde nadie cierra, y yo cierro donde nadie abre. Yo cierro, pero nadie abre. Eso es nuestro Dios. Pero la gente de estos tiempos tiene que creerle a Dios. Tiene que tener esa fuerza espiritual. Pero en la iglesia religiosa nunca te enseñan a tener fortitud espiritual. En la iglesia religiosa te enseñan a háblale al pastor cuando estás mal. Háblele al anciano de la iglesia para que ore por ti. En la iglesia religiosa te enseñan a que vayas con el intercesor. ¿Alguien está acá? En la iglesia religiosa le dicen: pastores, que no puedo orar sin usted. La iglesia religiosa: pastores, que no puedo sin que usted venga, por favor. En la iglesia religiosa te hacen depender del hombre. Pero donde hay una iglesia de palabra y espíritu, te van a enseñar que Dios está contigo. Y que el mismo Dios que yo tengo es el mismo Dios que tú tienes. Y el mismo Dios que no me ha desamparado a mí no te va a desamparar a ti. Y el mismo Dios que ha salvado a mi familia va a salvar a la tuya. El mismo Dios que me salvó de la muerte te va a salvar de la muerte a ti. El mismo Dios que restauró a todos los... Oh, gloria a Dios. Alguien está aquí. El Dios que restauró a multitudes, a gente, Dios lo va a hacer contigo también. Porque Dios no quiere que vivas dependiendo de alguien. Dios quiere que vivas dependiendo de Él. No dudo y no quito la importancia de un pastor en tu vida. Es bien importante que tú tengas un pastor, porque mi Biblia dice que habría tiempos donde las ovejas andarían sin pastor. Es importante que tengas una autoridad que te guíe. Es importante que tengas una autoridad, escuche bien, escuche esto, una autoridad que te, ¿por qué no decirlo, que te discipline? Una autoridad que te ame, alguien que ore por ti, pero sobre todo una persona que te imparta de espíritu que ha recibido. Es importante, porque hay gente con todo el respeto que me merece, pero hasta decir pastor les cuesta, porque prefieren vivir sin uno. Yo entiendo que el pastor de pastores es Jesús. Él es el pastor de pastores y Él no falla. Pero es tan importante que tú tengas a uno. Y bueno, y a veces como que yo soy consentidor, y aunque la gente ande lejos, yo sigo orando por ellos, porque a mí no me mueve que hoy estén conmigo, a mí me mueve su propósito. Y tal vez habrá gente que no está aquí, pero sigo orando por ellos, y que Dios cumpla su propósito en ellos, porque ese es el verdadero corazón de pastor. El corazón de pastor ama sin condición. El corazón de un pastor ama sin necesidad de lo que está viendo. El corazón de un pastor ama aunque la gente no te ame. El corazón de un pastor está dispuesto a hacer todo, porque sabe que ahora vive para Dios y vive para la gente. Es importante tener uno.
Bueno, y si usted andaba buscando, yo soy su servidor. Estoy para servirle, para amarlo, para cuidarlo, para desvelarlo, para orar con usted. Oh Señor, gracias, Padre. Es importante. Pero quien siempre te va a sostener se llama Jesús. Yo le he dicho a Dios que no quiero formar. Yo no quiero formar, Señor Jesús. Disculpe usted la palabra que voy a utilizar, pero yo no quiero formar parásitos. Yo no entendía lo que era un parásito, pero un parásito vive a costillas de otros. Cuando hay parásitos en tu organismo, se alimenta de lo que está saludable. ¿Sabe cuántos parásitos espirituales hay? Hay parásitos que se cuelgan de la unción de otros. Es que mire, esta unción tan grande, yo estoy ahí. Mire, con todo respeto, yo no estoy diciendo, yo no estoy definiendo, solamente estoy dando un ejemplo. ¿Me explico? Lo hago con todo el corazón, porque yo en un tiempo también fui un parásito. Vivía de la unción de otros. Que ore Él y yo me cuelgo de ahí. Que Él se meta con Dios y yo me cuelgo de ahí. Presumía los grandes ministerios, presumía esto, pero yo no tenía nada de Dios. Eso es vivir como parásito. Yo vivo de aquel porque Él es grande. Oh, gloria a Dios. En mi iglesia el representante es la figura de altura que sale en la televisión. Me pregunto, ¿y esa misma unción la tendrás tú o estás viviendo como parásito chupándole la unción? La unción de Dios viene genuina de parte de Dios para ti. Y usted no necesita andarle quitando la unción a otro, porque la unción que Dios le dio es suya y de nadie más. El encuentro que Dios va a tener contigo es suyo y de nadie más. Usted no va a estar mendigando la unción de nadie, porque Dios te da autoridad, poder para hallar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada te dañará. Dios te da autoridad, Dios te da el poder y su Espíritu Santo. Alguien dice amén. Oh Señor Jesús, Padre, gracias. Ahora voy. ¿Alguien está aquí? Se le cayó la idea del parásito ahora. Esa iglesia religiosa, ora por mí, mi amor. Yo no voy al culto, pero ora por mí. Dios te escucha más a ti. No, ve mi amor, ve y tú vas en representación de la familia. Tranquilo, que cuando venga Dios se va Él, te quedas tú. Dos estarán en el molino, uno será tomado y otro dejado. Dos estarán en Maranata y los dos se van a ir. Dos estarán en la iglesia alabando y adorando a Dios, y nos vamos ir con Cristo Jesús. Alguien se va con Cristo Jesús. Date la fuerza al Señor. Bien. 5 cosas y con esta termino. Número 1, ¿qué es lo que esos hombres tenían? Esos hombres radicales tenían. Número 1, muy importante. Levante su mano y diga: el Espíritu Santo, ayúdame a entender. Levante bien en alto su mano y diga: Espíritu Santo, ayúdame a entender. Hoy tomo la palabra, la guardo en mi corazón, que se haga rema en mi espíritu. Ok, baje su mano, gracias. Ahora escuche esto. ¿Qué tenían esos hombres? Número 1, ellos se expusieron al fuego del Espíritu Santo. Sabe que ninguna persona puede ser radical hasta el momento que se encuentra con el Espíritu Santo de Dios. Ninguna. Dígame cuántos cursos ha tomado y cuántos pastores ha tenido y cuántos ministerios ha sabido y sabe de ellos. Y yo le voy a decir, ni eso te puede hacer radical. Lo que te hace genuinamente radical, una persona de cambios, es que tú te expongas a una atmósfera del fuego del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Moisés se para frente a la zarza, ese día se hizo radical. Ese día cambió por completo. Ese día dejó de ser quien era. Pero ir al seminario de matrimonio, si no cambia mi matrimonio, deja que el fuego del Espíritu te cambie. Exponte a la atmósfera del Espíritu Santo. Porque donde hay Espíritu Santo hay convencimiento de pecado y de justicia y de juicio.
Por eso la gente, oh gloria a Dios, por eso la gente va a un retiro para matrimonios y recibe cosas, pero si no hay espíritu en eso, solamente te funciona como emoción para el alma, pero eso no cambia a nadie. Por eso la gente gloria a Dios, es pertinente decirlo. Una persona me dijo: pastor, hace tiempo que no sentía arrepentimiento en mi vida. Hace tiempo que no sentía que debía cambiar, pero hoy me pasó. ¿Sabe por qué sucede que tu alma, tu espíritu desea cambios? Porque hay una atmósfera del espíritu. Porque donde hay atmósfera del espíritu, del poder de lo alto, hay una atmósfera de cambios. ¿Alguien está aquí? Yo le dije, hay una atmósfera de cambios. Si usted aún todavía no ha sentido que necesita ajustar su vida, le quiero decir que pídale al Espíritu Santo que lo ayude y que derrame su fuego. Porque donde hay Espíritu Santo y fuego, hay cambios. Entonces, ese Moisés se para frente a la zarza. Ese Pedro en un aposento alto recibe el Espíritu. Ese Samuel visitado por el Espíritu en la noche. ¿Alguien está aquí? Y entonces esa exposición al fuego del Espíritu Santo le cambia por completo. Necesitamos regresar al Espíritu Santo. Y si tenemos que meternos un día a ayunar, 2 días, 3 días a ayunar, lo vamos a hacer. Y vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Alguien dice amén. Vamos orando hasta que baje el poder de Dios. Le quiero decir que esa iglesia de los hechos sigue vigente hoy. El poder de Dios sigue bajando sobre la gente. Lenguas repartidas como de fuego, sanidades suceden. Pero nos han enseñado tanto de conferencias que se olvidaron del Espíritu. El Espíritu no es una conferencia, el Espíritu es una experiencia real. 2. Esa gente radical obedecieron negándose a sí mismos. ¿Escuchó bien eso? Obedecieron negándose a sí mismos. En otras palabras, ellos se hicieron un sacrificio vivo. Claro, si usted no se niega a usted mismo, usted nunca va a ver algo de Dios con todo el amor que merece. Si usted no se niega a usted mismo, entonces ¿a quién está siguiendo? Porque Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un sacrificio. Los radicales hacen sacrificios. Claro, esto no le gustó. Y es mejor que no le guste, porque así está operando el Espíritu Santo. Sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cada vez que estamos aquí le estamos ofreciendo nuestra vida a Dios. Cada vez que venimos a este lugar ponemos en el altar nuestra vida a Dios y le estamos diciendo: Señor, yo quiero tener cambios en mi vida, quiero ser esa persona radical para estos tiempos y quiero poner en el altar. No importa, hoy me niego a mí mismo. Tenía planes, tenía deseos, pero renuncio a ellos para vivir el sueño de Dios en mí. Obediencia para negarse a sí mismo. ¿Sabe qué es? Que Dios te diga: sal de tu tierra y parentela. Olvídate ya de tu familia y salte. Le dijo a Abraham: Señor, pero mi familia, sal. Y él dice: Señor, si tú lo dices, yo lo creo. Si Dios lo dice, yo lo creo. Y entonces fue tan radical su decisión que dijo: está bien, me niego a mí mismo. Me niego a mí mismo. Quiero vivir para ti, no importa mi familia, no importa nada. Lo que importa es que yo te obedezca a ti. ¿Queremos cambiar este mundo? Seamos radicales aún en la obediencia que tenemos hacia con Dios. Queremos obedecerle lo que nos conviene, pero no queremos obedecerle cuando quiere cambios de nosotros. Dios quiere cambiar tu vida. Dios quiere cambiar toda tu vida, todas las áreas de tu vida, pero Él desea que tú le obedezcas también en toda tu vida. Alguien dice gloria a Dios. Cambios radicales requieren negaciones radicales.
¿Quieres que Dios cambie tu vida? Haz algo radical también. Obedécele. Se exponen al Espíritu, pero también obedecen. La gente que obedece a Dios entonces comienza a tener cambios muy radicales. Número 3, creyeron la promesa de Dios. Me quedan 2 más y ya. Creyeron la promesa de Dios. Dígale a su hermano: Dios va a cumplir la promesa en ti. Dile: lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Dígaselo a alguien: la promesa que Dios te hizo la va a cumplir. Ellos creyeron en la promesa, porque cuando crees en la promesa, esa promesa te impulsa a creer en fe. La gente radical y la gente que espera a Dios es gente que lo obedezca, pero también que crea la promesa. Si tú no lo crees, nadie lo va a creer por ti. Hay fe que es colectiva, pero hay fe que es personal en ti. Lo que 2 se pusieren de acuerdo, Dios lo va a hacer. Pero hay cosas que Dios te va a pedir a ti, y te va a pedir que lo creas. Cree la promesa, cree la promesa. Para este tiempo se requiere gente que crea la promesa. Y esto no es un eslogan ni una palabra bonita, pero sé que vienen días gloriosos, y yo creo esa promesa. Ese tipo de gente Dios espera. Gente que crea la promesa y la palabra de lo alto. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Número 4. Esa gente vivieron su tiempo de formación. Agárrese. La gente que Dios quiere en este tiempo, esa gente radical, esa gente que cambió circunstancias. Es más, ¿por qué no decirlo? Cambió países, cambió ciudades, cambió familias, sistemas religiosos. Esa gente que cambió todo eso, vivió su momento de formación. Todos ven a Samuel como el joven que escuchó a Dios, pero no te dijeron que él fue obediente a un Elí. Porque antes de Dios colocarte en tu lugar de bendición, Él te va a formar. Todos hablan de Pedro como aquel que sanó enfermos, pero tuvo su momento en que Dios lo formó. Jesús formó su carácter, Jesús formó su vida, Jesús le enseñó a perdonar, Jesús le enseñó a no negarle. ¿Alguien está aquí? Su momento de formación lo vivieron. Vemos a un David como un rey, pero Dios le enseñó en medio de una cueva y sufrimiento. Dios lo formó en medio de la persecución. Dios lo formó frente a un gigante. La grandeza no llega sin un proceso de formación. Déjese formar por Dios, déjese formar por Él. Y le quiero decir que todas las circunstancias que parecen malas para ti han sido el mejor momento de formación para tu vida. Yo dije, ha sido el momento más grande de formación para tu vida. Por eso la gente que Dios va a usar no es gente que dijo: Señor, ¿por qué a mí? Sino es gente que le dijo: gracias, Señor, porque de esta salgo más fuerte. Gracias, Señor, porque de esta salgo más valiente. Gracias, Señor, porque de esta voy a salir victorioso. Gracias, Señor, porque de esta salgo con fe. Gracias, Padre, porque de esta me vas a sacar con el doble de unción, el doble de poder y el doble de gloria. Alguien grita amén. Esos momentos que tú has pasado difíciles han sido tus momentos de formación, porque Dios quiere algo más grande para ti. Señor. Número 5. Termino con esto. Cada día, esto nadie se lo dice, cada día buscaban a Dios como lo más importante en sus vidas. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que mi hijo no vale? ¿Qué me está diciendo? ¿Que lo que necesito no es importante? Es que ellos descubrieron una clave. Ellos vivieron la palabra: busca el reino de Dios y todo será añadido. Búscale,
Métete con Dios. Dios está buscando gente que ame pasar tiempo con Él. Te han enseñado que Dios se manifiesta cada culto, pero Dios cada día se manifiesta en tu vida. Te han enseñado a venir a un lugar, pero fuera de este lugar también está Dios. Te han enseñado que solamente aquí se adora y se alaba, pero también lo puedes hacer fuera de aquí. Alábale, adórale, regocígate en Él, porque Dios va a traer el cumplimiento de su palabra a tu vida. Te han dicho que Dios solamente se manifiesta en un lugar, pero Dios está en todos lados, omnipresente, en todo lugar está. Ellos descubrieron una clave: buscaban a Dios cada día de su vida. Si queremos vivir los mejores días de nuestra vida y los mejores cambios y ser factores de cambio para esta humanidad, debemos desear la presencia de Dios cada día. Y te voy a decir, es un proceso largo, porque hoy tal vez le busques y mañana el enemigo te quiera distraer con toda clase de cosas. Mi Biblia dice: los afanes de la vida, enfermedades, problemas, economía, te va a querer distraer. Esos hombres también tenían distractores, pero decidieron buscar a Dios pese a todos los distractores. En este mundo hay tantos distractores que nos quieren apartar de Dios, pero siempre va a haber un momento para buscarle a Él y meterse con Él. Gloria a Dios. ¿Alguien dice amén? Y entonces cada día buscaban a Dios como lo más importante. Aunque el dinero es importante, no es lo más importante, porque mi Biblia dice que la provisión viene de lo alto. Lo más importante es buscar la provisión de lo alto. Alguien dice amén. Aunque es importante la salud, no es más importante que aquel que puede sanar toda dolencia. Alguien dice amén. Aunque tu familia es importante, no hay nadie más importante que aquel que te dio a tu familia. Busca al hacedor, busca aquel que ha hecho todas las cosas, y entonces verás en tu vida los mejores días. Alguien dice amén. Póngase de pie, por favor.